Y ahora vamos con un tema que a mí me preocupa incluso más dentro de lo que ya sabemos que hay con el tema de las selecciones, y es que a Florentino y a la directiva también le preocupa mucho lo que a este parón de selecciones, no lo que ha sucedido porque era algo previsto, está dentro del calendario, pero ahora mismo el Real Madrid, con la temporada que lleva de lesiones gordas, había una preocupación muy grande en la directiva con este parón y parece que se dejó un mensaje advertencia a todos los jugadores y además una advertencia seria, y la desveló José Félix Díaz. Pero el problema es que aunque haya advertencias, al final el Real Madrid parece que no puede hacer nada, o que poco, muy poco puede hacer. Casi diría nada, prácticamente nada lo que puede hacer. Entonces, a mí esto me da mucha pena, pero al final es que me parece que no va a haber otra manera que la mano dura, y al final el tener que poner en cláusulas por contrato que no van a poder disputar por lo menos partidos amistosos de sus selecciones. Porque una cosa es que me digas no me han dejado ir a una Eurocopa o a un Mundial, y otra completamente diferente es a un amistoso. ¿Por qué? Porque el Madrid se lo teme. Pero bueno, vamos a hablar del mensaje este que dejó Florentino un poquito más adelante, que ya veréis cómo tiene miga y desde luego tiene toda la lógica del mundo. Pero antes dejadme que os comparta una información que dio ayer Ramón Álvarez de Mon y que para mí es bastante intrigante. ¿Por qué? Porque se trata precisamente de un jugador que para mí, bueno, para todo el mundo está haciendo una grandísima campaña, pero que precisamente por no encajar en los planes de Raúl en el Castilla parece que no va a tener sitio. Esto es lo que decía ayer Ramón Álvarez de Mon. A pesar de que su rendimiento ha subido mucho desde la conversación con Arbeloa, Iker Bravo está lejos de seguir en el Real Madrid. Existe una opción de compra que incluso se podría rebajar, pero el jugador no ha encajado con Raúl. Tiene numerosas ofertas de equipos de las 5 grandes ligas. Su futuro parece cerca de Italia. Es decir, que a pesar de que lo está haciendo, le vamos a dejar aquí un like a Ramón, a pesar de que lo está haciendo tremendamente bien, lógicamente con el Real Madrid juvenil, con Arbeloa, de que ha pegado un vuelco, un giro de 180 grados a su carrera absolutamente espectacular, que ahora ya sí está rindiendo como todo el mundo esperaba cuando vino de Alemania, que efectivamente podría incluso encajar dentro de los planes a futuro del Real Madrid. Fíjate cómo será el Real Madrid, que no es el primer equipo, es el Castilla el que de alguna manera, entre comillas, lo rechaza, porque quizá no encaje con Raúl, o Raúl no le vea encaje dentro de su equipo, que esto es otra cosa pues que habría que averiguar por qué, y seguramente se lo tienen cocinando por ahí dentro y nosotros seguramente no nos vamos a enterar. Pero a mí me da mucha pena porque viendo el esfuerzo y el empeño que ha puesto no solo el jugador sino Arbeloa, porque al final el jugador tiene que cambiar también, pero viendo el empeño, las charlas, la psicología que Arbeloa ha tenido con este jugador, creo que quizás se podría hacer un poco más por él, y seguramente, puesto que Álvaro Rodríguez tampoco sé yo hasta qué punto, porque Álvaro Rodríguez también fue esa estrella fugaz que salió precisamente por la caída en los infiernos de Iker Bravo, saltó del Castilla al primer equipo y se esfumó literalmente, ¿vale? Y se quedó ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que precisamente por eso a lo mejor Iker Bravo podría recuperar el estatus que tenía, pero no parece claro. Y el hecho de que haya otros equipos, aparte de las 5 grandes ligas, otros equipos de primera o de la élite de Europa en general, esperando aquí al Bravo, pues dices, hostias, a lo mejor nos lo deberíamos replantear. Porque un Iker Bravo en un Castilla, pues hombre, te puede marcar una gran diferencia, pero claro, él a lo mejor dice, ¿y para qué voy a ir a un Castilla donde no voy a tener encaje, donde no he hecho buenas migas con Raúl, no me va a haber hueco, o la manera de hacerlo de él, de gestionarlo, no es lo apropiado, y al final voy a volver o voy a dar un paso atrás en mi carrera? Pues lógicamente él entiende o cree que efectivamente, a lo mejor o probablemente lo mejor sea salir. A mí, como digo, me daría mucha pena, pero es que parece o tiene pinta de que esto no va a ir por otra parte, ni por otro lado. Entonces, bueno, pues vamos a ver, vamos a esperar al final de temporada a ver qué pasa, pero si él ve que hay una buena oferta, no creo honestamente que al final decida quedarse si puede jugar en la élite. Prácticamente sería como perder otro año, encima un poco en la incertidumbre, porque no sabes si vas a jugar con Raúl o no. Y esto obviamente, pues, oye, es jodido, obviamente para él.
y él seguramente querrá estar en la élite, no querrá estar un año más en el juvenil a pesar de que le haya ido muy bien con Arbeloa. Esto es algo que tenemos que tener claro. Porque si no lo tenemos claro, pues a lo mejor nos pensamos que puede seguir adelante con el Castilla y desde luego tiene toda la pinta de que no. Pero bueno, vamos a pasar del tema de Iker Bravo a otra cosa, a otro tema que también es muy importante, porque ayer parece ser, sabéis que estos días ha habido mucha polémica con el tema de Francia y de los Juegos Olímpicos. Pues bien, que sepáis que al Real Madrid ha llegado otra selección pretendiendo llevarse a otro jugador a los Juegos Olímpicos y lógicamente va a recibir, o si no ha recibido ya, la misma respuesta que Francia. Me estoy refiriendo ni más ni menos que a la selección de Marruecos, quien ayer, por boca de su entrenador o seleccionador, decía: si Brahim Díaz quiere y el Real Madrid le deja, podríamos o nos gustaría que jugara en los Juegos Olímpicos. Y claro, tú lo ves esto y dices, pero de verdad, honestamente, ¿qué os pensáis? O sea, ¿qué os habéis creído? ¿Vosotros realmente llegáis a soñar con que todos nuestros jugadores vayan a unos Juegos Olímpicos a los que realmente no tienen que ir y además no deben ir porque la carga, la sobrecarga de partidos es tan absolutamente bestial que lo único que va a conseguir es petarnos a los jugadores? Claro, es que los seleccionadores no se dan cuenta. A ver, ellos piden lo que necesitan, claro, evidentemente, pero no se dan cuenta de que el Real Madrid es un club que paga mucho dinero a sus jugadores. O sea, el Real Madrid no puede estar ahí nada más que a verlas venir. No, bueno, pues si quieren ahora para un amistoso, ahora para otro torneo de estos que se inventa la FIFA que a nadie le importa. O sea, vamos a ver. Es que no podemos estar en ese plan todo el rato, ni constantemente. El Real Madrid tiene que mirar por sus jugadores y tiene que mirar porque les paga sueldos y si se le lesionan, el problema es para el Real Madrid. Y como decía Maroto, dice, sí, si nosotros podemos dejar a Mbappé que se vaya a los Juegos Olímpicos, siempre y cuando me firmen una cláusula en la que digan que si se lesiona o que por efecto del cansancio acumulado se lesiona o no rinde bien, me pagan no sé cuánto dinero. Vamos, que aún así tampoco, porque tú lo que quieres ver es al jugador en el Real Madrid, evidentemente. Entonces yo creo que tienen que tener claro que no pueden jugar vamos, al más difícil todavía. Venga, vamos al más difícil todavía. O sea, no puede ser. No puede ser. Eso es una cosa que ellos tienen que tener clara, las selecciones, los clubes, las federaciones, que esto no es la casa de Tócame Roque. Y que los Juegos Olímpicos, está bien que sea una vez cada 4 años, pero chico, es que son un incordio al final para los futbolistas, porque ya tenemos que comernos el calendario asqueroso FIFA con el Mundialito, la Nations League, el no sé qué. Chico, llega un punto que dices, mira, de verdad, no me rayéis más con este tema y no lo pidáis más, porque al final os vais a tomar una molestia para prácticamente nada. Y precisamente al hilo de esto quería comentaros ya la última noticia, que fue el mensaje que dejaron, según José Félix Díaz, en la pizarra de Valdebebas a los jugadores, pero que es un mensaje que obviamente viene precisamente de... ¿Dónde va a venir? Pues de la directiva de Florentino Pérez. Mirad, según José Félix Díaz, en la pizarra de Valdebebas se dejó escrito un mensaje y es: tened cuidado que son solo partidos amistosos. Y luego complementaban la información diciendo que en el Real Madrid había una gran preocupación precisamente con este parón de selecciones. Y lo cierto es que no me extraña absolutamente nada. ¿Por qué? Pues esencialmente porque al final sabes perfectamente que en este tipo de partidos amistosos, pero que tienen un cartel muy interesante, por ejemplo, véase el España-Brasil, o por ejemplo el Francia-Alemania, o por ejemplo el, no lo sé, Inglaterra, no sé quién, al final, Inglaterra-Brasil, al final te das cuenta de que los jugadores no van a ir a tomárselo con calma. Van a ir a petar. Van a ir a petar porque tiene un cartel enorme y lógicamente todo eso luego predispone a los seleccionadores para llevar a los jugadores o no a los grandes eventos. Y precisamente por eso es por lo que muchos clubes, entre ellos el Real Madrid, están con miedo. Están con miedo. Y lo temen. Lo temen porque dicen, claro, es que si les dejamos... Y lógicamente se lo recordarán, pero luego los jugadores harán lo que tengan que hacer. Si les dejamos, van a romper, se van a petar. Y lógicamente el problema lo voy a tener yo, lo va a tener el Real Madrid. Y esto es algo que, pues no nos gusta, evidentemente. No nos gusta. Porque al final te das cuenta de que vas o te arriesgas a perder a jugadores y encima en una fase crítica de la temporada. En una fase crítica de la temporada. Es que no estamos hablando de... yo qué sé. No estamos hablando de...
están ya en Eurocopa o están en un Mundial. No es que están en un maldito amistoso. Y es que por delante tenemos los cuartos de la Champions, unos eventuales semifinales, una eventual final. Luego, la fase crítica de la Liga, que bueno, está más o menos encarrilada, pero otros años está mucho más apretada. Entonces, ¿con qué gusto les dejas tú a los jugadores marcharse? Pues con ninguno. Con ninguno. Porque dices, si es que al final me van a generar un problema. Y esto es algo contra lo que se debería actuar ya. Pero, no sé, no es que el Madrid no quiera, es que esto ya va más allá del Madrid. Es que esto ya va más allá del Madrid. Es que no es una cosa de decir, bueno, si del Madrid dependiera ya estaría hecho algo, pero no es una cuestión del Real Madrid solamente, es cuestión de todos los clubes, es cuestión de la propia FIFA, es cuestión del calendario, es cuestión de muchas cosas. Pero si no lo quieren ver así, ¿qué le vamos a hacer? O sea, ¿qué le vamos a hacer? Pues evidentemente nada, si es que solo te queda aguantar, que es lo frustrante, lo incordiante, lo que menos te gusta, pero es que es lo que hay. Es que es lo que hay. Entonces, en este sentido, bueno, pues nada, que veremos a ver cómo terminan los jugadores, esperemos que bien, esperemos que no se lesionen y esperemos que vuelvan sanos y salvos al Real Madrid. Y por quien también estábamos ayer muy expectantes era por Arda Güler, que sabéis que jugaba su Turquía natal contra Hungría. Pues bien, al final Arda Güler, en mi opinión, terminó pagando lo que prácticamente todos sabíamos que iba a pagar, y era que efectivamente sus suplencias constantes con el Real Madrid finalmente le terminaron pasando factura. Si bien es cierto que los minutos que salió, que me parece que salió en el minuto 60, si no recuerdo mal, lo hizo lo suficientemente bien como para que pensemos que probablemente podemos tener algo a nivel de un grandísimo jugador. Voy a quitar los anuncios de aquí. A nivel de un grandísimo jugador, la calidad de Arda Güler fue de lo poco rescatable que rescató Vincenzo Montella de la derrota a domicilio ante Hungría. El madridista, que viene de disfrutar de un protagonismo creciente en el Real Madrid, incluido su primer gol anotado ante el Celtic y un disparo desde 50 metros alargado ante Osasuna antes del paro internacional, también entró desde el banquillo el partido disputado en el Puskás Arena. Cerca de 30 minutos le otorgó el seleccionador turco, ubicado como extremo derecho, ojo, después de tomar el relevo de otro jugador. 2 minutos tardó los jugadores del Fenerbahce en ofrecer una dosis de su inmenso talento, más allá de darle la tarde al portero Szalai, al jugador que le marcaba, Szalai, más habituado a jugar de central. En fin, pero bueno, que el jugador al final, Güler, dejó muestras de su talento, creo que tuvo un disparo interesante, en fin, que intentó cositas a pesar de que no le salió o no terminaron en gol, pero que de alguna manera, por lo menos que sepáis, que estuvo ahí en el poco tiempo que estuvo. Lo único que lógicamente, pues al final, un jugador como él, héroe nacional, para mí hubiera ido de titular de cabeza si en el Real Madrid hubiera disputado más minutos. Pero luego sacaré unas declaraciones del segundo entrenador de Turquía, que se ha puesto y posicionado con el Real Madrid en la gestión del jugador que estamos haciendo. Así que en este sentido yo creo que tenemos que ser todos bastante cautos y pensar que efectivamente es por una buena razón, y además aquí tenemos el apoyo al parecer de Turquía. Y para que veáis cómo a negocios no nos gana nadie, ayer publicaron los mejores contratos o los más lucrativos que tienen los clubes y sus marcas, las marcas que les visten. Pues bien, ayer efectivamente volvimos a descubrir otra maravilla de la ingeniería florentiniana, que fue precisamente conseguir el mejor trato con Adidas, el mejor del mundo y el más lucrativo. Como veis ahí, Top 10 Kit Suppliers Deals, y el Real Madrid on top of that, del Real Madrid en la cima de todo, por delante del United con Adidas con 120 millones de euros, periodo 2020-2028. Este fue el último contrato que se firmó hace ya 4 años, ¿vale? Estamos por la mitad. Luego Manchester United 106, Fútbol Club Barcelona con Nike 105, Arsenal con Adidas 87, Paris Saint-Germain con Nike 80, Manchester City con Pumas 76, Chelsea con Nike 70, Bayern de Múnich con Adidas 80, Juventus con Adidas 55 y Liverpool 35 con Nike. Me parece bajísima la cantidad que tiene el Liverpool, pero teniendo en cuenta que venían precisamente de New Balance con una movida que tuvieron con ellos, bueno, pues tampoco me sorprende. Pero bueno, el asunto es que, como veis ahí, el Real Madrid, como de costumbre, siempre en la cima de todo, y sobre todo cuando se trata de negocios. 120 kilazos es una auténtica pasada, es una auténtica barbaridad que mucha gente, yo creo, no valora lo suficiente, pero junto con los 100 u 80 me parece que han sido
de HP, el Madrid es que se pone 200 kilos por año. Es una auténtica locura lo que tenemos ahí solamente en contratos de patrocinio. Así que nos merece la pena tener el círculo ese ahí en la manga, porque es que es mucho dinero que paga muchas nóminas, evidentemente, y esto el Real Madrid lo sabe, y por eso sabe oler precisamente los negocios, este tipo de olfato para traer dinero y monetizar. Vamos, yo creo que eso cuando se vaya Florentino lo vamos a notar mucho, porque es que lo que tiene él de verdad, yo me quedo absolutamente asombrado cada vez que lo veo. Ayer en The Telegraph os recomiendo una entrevista que le hicieron al agente de Endrick, ¿vale? Y de verdad, si podéis leerla, hacedlo porque honestamente creo que dice muchas cosas, y además muchas cosas que os van a gustar acerca de cómo se cocinó el fichaje, que para mí me parece pues una de esas cosas en las que está el Real Madrid, que los demás no nos enteramos prácticamente hasta el final, y que sin embargo luego cuando te enteras dices, joder, la verdad es que qué bueno tener esta directiva que tan bien gestiona las cosas, ¿vale? Ayer, por ejemplo, en este caso os he sacado un extracto, pero deja realmente un montón de titulares. Dice: el Real Madrid decidió que nunca volvería a perder un talento desde que Neymar fichó por el Barcelona. A ver, aquí todo el mundo tiene que tener claro y en cuenta que el Real Madrid no se metió en el tema de Neymar porque era un tanto oscuro, pero que Neymar estaba fichado para el Real Madrid, eso que no lo dude nadie, pero precisamente por eso, porque al final se escapó. El Real Madrid lo que no quería era que eso volviera a ocurrir, y que un talento tan potente como el de Neymar, que ha sido para mí un jugador hiper talentoso, pero a ver, completamente, no voy a decir infraexplotado, porque realmente ha sido él el que no ha querido dar más, si hubiera tenido otra actitud fuera de los terrenos de juego, pero ha sido un talento brutal. Y Endrick es que tiene pinta de talento brutal, pero y Vinicius, exactamente lo mismo. Rodrigo también de otra manera, le falta un poquito más de carácter en mi opinión, pero Rodrigo es otro talento monumental. ¿Me entendéis? Entonces el Real Madrid apostó por eso, y precisamente su agente lo que desvelaba era que el Madrid ya no quería entrar en esa guerra de precios que estaba generando la Premier, y que prefería mirar a jugadores del estilo de Endrick, mucho más infradesarrollados todavía, o por subdesarrollados en el sentido futbolístico, que todavía tenían mucho por delante y que podías comprar a mejores precios, que luego con Endrick, sin embargo, tiraron de chequera también, porque por lo visto entró el Chelsea en la carrera y fue la hostia, pero bueno, que al final ocurrió así. Y lógicamente todo esto, este tipo de cosas nos gustan, ¿me entendéis? Porque al final te das cuenta de que el Real Madrid se preocupa, pero lleva preocupándose por cambiar el modelo de fichajes desde hace una barbaridad de tiempo. Estamos hablando de 2017-18 cuando se marchó Cristiano, hace ya 6 años, 6 años. O sea, es una cosa tremenda. Y ahora nos vamos a ir con una noticia que daba ayer Relevo, precisamente al respecto de la presentación de Kylian Mbappé, porque según Relevo, el jugador ya está esperando esencialmente que le llamen desde Madrid para aclararle cuándo va a ser la fecha de presentación de, lógicamente, el que está llamado a ser uno de los jugadores historia del Real Madrid. Decía ayer Relevo, el Real Madrid no para, Kylian Mbappé está ahora esperando para una fecha de su presentación, y Alphonso Davies también está en camino. Es decir, lo que viene a dejar claro Relevo es que este Real Madrid no para, que su junta directiva lo tiene todo a tope, tiene todos los motores ahora mismo encendidos y funcionando, y que la idea es lógicamente llegar con un plan más o menos claro y bien estructurado a lo que tiene que ser, ¿vale? A lo que es la presentación de Kylian Mbappé, el fichaje de Davies, veremos a ver si previsiblemente también el fichaje de Leny Yoro y muchos más. O sea que yo creo que la cosa está más o menos tranquila. Como os he comentado en el vídeo de antes, no hay que sufrir por lo que escuchamos ayer a Kylian Mbappé al respecto de su futuro, de si dejó algo en el aire o qué tipo de mensaje estaba mandando, la gente enseguida en pánico. No hay por qué tener pánico. O sea, es que los años anteriores, por ejemplo, 2022, que fue el año del bofetón, 2021, 2023, para mí fueron años mucho más intrigantes, porque no se resolvió nada prácticamente hasta el último día, ¿vale? Hasta el último día. En ninguno de ellos. Y ahí sí que hubo rumores, especulaciones, no sabíamos realmente en qué dirección iban a ir los acontecimientos, y finalmente nos encontramos con que esos acontecimientos al final se convirtieron en algo que honestamente fue muy desagradable, pero de alguna manera se preveían. Esto está también previsible, pero en la buena dirección, en la dirección del Real Madrid. Entonces, si lo tienen todo claro, lo tienen todo hablado, él ya está esperando fecha, chico, tampoco hay que darle mayor bombo al tema. Si esto está prácticamente es pan, no pan comido, pero sí prácticamente está visto para sentencia, prácticamente visto para sentencia.
Para mucha gente lo que ocurrió ayer en la rueda de prensa de Kylian Mbappé fue bastante intrigante y a algunos, según me ha llegado, según he leído, bueno, pues resulta que les ha causado cierto temor a que el jugador pudiera no venir al Real Madrid. Bueno, dejadme que os diga una cosa, esta rueda de prensa, como muchas otras que van a venir, como el mensaje que se quiere dar, el hecho de que Mbappé dijera no tengo nada que anunciar, ¿eso qué os creéis? Eso lo tienen más que hablado ya Florentino y él perfectamente, porque Florentino seguramente y conociéndole le habrá dicho, mira, tú de aquí a final de temporada no digas nada del Real Madrid, no insinúes nada, sé cuidadoso con tus palabras, no necesitamos que nos lances guiños públicos ni nada parecido, porque si vas a venir no hay que volverse locos, porque además la gente ya prácticamente lo tiene asumido y saben perfectamente que el jugador va a venir sin ningún tipo de problema. ¿Entendéis? Entonces, en ese sentido, yo creo que él lo tiene ya todo bastante aclarado y bastante leído el guión de todo lo que tiene que decir y no decir, y por supuesto Florentino en este sentido yo creo que también sabe perfectamente por dónde anda. Entonces no es algo que haya pillado de sorpresa a la entidad, no es algo que haya pillado por sorpresa a Florentino, no es algo que vaya a pillar por sorpresa ni siquiera a buena parte del madridismo, que ya sabemos todos por dónde van a ir los tiros. Entonces es simplemente esperar, simplemente oye, pues disfrutar de este tiempo, de estos últimos meses que quedan antes de su llegada y ya está. Así es que tampoco hay que volverse locos. O sea, para mí lo que dijo ayer fue lo más normal del mundo, no le vi ningún tipo de falla en la lógica, no vi ningún tipo de problema, no vi ningún tipo de contradicción, por supuesto tampoco ningún tipo de mensaje, a pesar de que os dije que efectivamente sí que había dejado muchas cosas por ahí, como, bueno, yo esto aquí lo suelto, ¿vale? Y luego cada uno que interprete como quiera. Por ejemplo, el tema de los Juegos Olímpicos, si tú estás en el PSG o piensas seguir en el PSG, evidentemente no te planteas si te van a dejar o no, porque es que te tienen que dejar. Pero cuando él dice tengo que obedecer o sea, si no me dejan, pues está diciendo básicamente que no va a estar en el PSG el año que viene, te está diciendo que va a estar en el Real Madrid. Si es que más claro agua. O sea, yo es que no le veo la complicación en absoluto, en absoluto. Entonces, bueno, pues en ese sentido vamos a esperar, pero vamos, que no va a pasar nada, que nadie esté temeroso. Otro de esos vídeos que se han hecho virales realmente no sabe uno muy bien por qué, puesto que lo que se ve en el vídeo para mí tampoco es lo que comentaba precisamente la cuenta de Marito acerca de Kylian Mbappé. Y es que ahí lo tenéis, ¿vale? Es Kylian Mbappé con el tema de la firma, que si era una camiseta del Real Madrid, que si no sé qué. En fin, bueno, vamos a comentarlo luego, ¿vale? Todavía no vamos a pasar por ahí porque hay otros temas que tocar. Y por supuesto uno de ellos, ¿cuál va a ser si no? Pues efectivamente, el de que James Rodríguez se convirtiera ayer junto con Luis Díaz en uno de los protagonistas en devorar a la débil España de Luis de la Fuente. Yo creo que a todo el mundo le quedó muy claro que lo que hicieron ayer entre los dos, honestamente, no voy a decir que va a pasar a los anales del fútbol, pero desde luego ridiculizó de una manera que para mí no tenían en absoluto esperada en la selección española y que, como digo, se creen que tienen algo y es que apuestan al final por gente, por chavales que honestamente son muy o aparentan ser muy talentosos, pero que sinceramente todavía, ¿vale? Todavía les queda mucho por recorrer, pero como a la prensa española le gusta convertir en dioses y en héroes a chavales que, como digo, no tienen todavía esa formación futbolística que les permita hablar realmente de jugadores con un talento brillante, jugadores diferentes, pues claro, llegaron James y Luis Díaz y convirtieron Wembley precisamente, o el partido donde se jugó ayer el España-Colombia, lo convirtieron en el patio de recreo porque se lo pasaron seguramente muy bien, precisamente a partir de todo lo que estuvimos viendo cuando estuvimos una España para mí bastante débil. Como digo, es verdad que es un amistoso, hubo muchos cambios, hubo un sistema un poco diferente, todo lo que tú quieras, pero al final ellos consiguieron de alguna manera amargarle la noche, sobre todo James, que entró desde el banquillo, amargarle la noche a Luis de la Fuente, porque aunque sea un amistoso tú quieres ganar, y el problema es que cuando has generado una lista de convocados que ha tenido tanta polémica y se ha comentado tanto por la entrada de Cubarsí, que lleva poco más o menos como aquel que dice 10 minutos en la élite, o por ejemplo Vivian, que bueno, tiene que debutar, hay que probar a gente, pero no llevas por ejemplo a Sergio Ramos. Por si acaso, no digo que Sergio Ramos tenga que ser el proyecto de futuro ni mucho menos, pero al final la solidez que te ha podido dar, yo creo que ya no, pero cuando le dijo que no, todavía podía haber ido, todavía podía haber llegado perfectamente, y desde luego hace apuestas que para mí son innecesariamente arriesgadas. Y como digo, el tema de Brahim yo creo que ha sido completamente escandaloso encima porque Brahim ayer con Marruecos lideró la victoria de su equipo. No marcó el gol, pero estuvo ahí.
y encima fue tratado como el héroe que se merece. Entonces, este tipo de cosas son las que al final te cabrean y te hacen tener un desapego prácticamente total a la selección española, porque dices, ¿qué voy a apoyar yo aquí? Si es que están haciendo cosas que parecen más para dar por saco al Real Madrid que otra cosa, y así les va. Que luego también es verdad que hay que verlos en, no voy a decir partido oficial, pero sí en una competición donde tengan la máxima tensión, donde realmente ellos sepan que se están jugando algo. Pero en cualquier caso, jolín, es que es una Colombia de James Rodríguez que hace ya mucho tiempo, no voy a decir que dejó de ser futbolista, porque además yo le tengo personalmente cariño, aprecio, es un chaval majísimo, que bueno, que a lo mejor no tenía la cabeza tan en su sitio como nos hubiera gustado o como lo que el Real Madrid requería, por supuesto, pero que es un chaval que siempre ha tenido un talento descomunal, absolutamente descomunal, eso no lo duda nadie, y ayer, por supuesto, el que puso en problemas, el propio Luis de la Fuente lo reconoce, que quienes puso en problemas fue James Rodríguez y luego Luis Díaz, que vamos, literalmente no voy a decir lo que se me viene a la mente de lo que hizo con Vivian en la jugada que hizo, pero desde luego el jugador que se marcó fue espectacular. Por cierto, ayer os comenté que Luis Díaz figura precisamente para posibles recambios y sustituciones en el PSG, precisamente por Mbappé, ¿vale? O sea, que Luis Díaz ya dejó ayer marque su sello de calidad. En cualquier caso, como digo, una selección española que para mí es más que cuestionable y honestamente no me parece que sea ahora mismo una selección lo más confiable o lo más fiable del mundo, y creo que van a tener que andar todavía un largo camino para hacernos pensar que quizá a lo mejor puedan convertirse en algo realmente serio. Y luego, como veis aquí, pues vamos con el tema del otro que también brilló y además bastante bien, y lo hizo bastante bien, que fue ni más ni menos que Brahim Díaz con Marruecos en la victoria sobre Angola. Como digo, partido amistoso, lo que tú quieras, dice el jugador madridista, debutó como titular y fue claro protagonista del partido con numerosas acciones destacadas en los metros finales. Bueno, no puedo poner, como sabéis, imágenes del partido, pero en cualquier caso, como veis, Brahim debutó con Marruecos y lo hizo de la mejor forma posible. Regragui lo colocó como titular y desde el primer momento se le vio atrevido y con ganas de brillar. Con la libertad que le dio la presencia de Amrabat y Unai, unos metros por detrás, fue capaz de ser vertical en la posición de media punta y solo le faltó algo de precisión para resultar decisivo. Además, disfrutó de la victoria gracias a un solitario gol anotado por Carmo en su propio arco. Desde el comienzo el madridista ya brilló con una conducción vertiginosa, sin embargo a la hora de decidir mandó una pelota demasiado larga, lo que tú quieras, ¿vale? Pero el caso es que el jugador se está haciendo bien, se está acostumbrando bien, ha caído de pie dentro de la selección marroquí porque todos le quieren un montón. Esa decisión que tomó para mí ha sido crucial para que le estén tratando como le están tratando, que es de la mejor manera posible. Y bueno, pues en ese sentido, ¿qué vamos a decir? Que lógicamente le deseamos todo, absolutamente todo lo mejor a Brahim Díaz en la selección de Marruecos, porque creo que le va a ir muy bien, porque además la selección marroquí creo que tiene un proyecto bastante interesante que la gente muchas veces menosprecia, pero con Amrabat, con Asraf, con Bono, con Brahim Díaz, creo sinceramente que hay una posibilidad muy grande de que esta selección vuelva a sorprender como lo hizo en Qatar, y más ahora con un jugador como Brahim. ¿Que al final nos terminaremos arrepintiendo? Yo estoy prácticamente seguro y convencido de que así va a ser. Yo creo que al final nos terminamos arrepintiendo de no tener a un jugador que, por ejemplo, ayer en el partido de España-Colombia hubiera venido muy bien como revulsivo, igual que hizo Colombia con James Rodríguez, pero encima con un chaval que es súper joven y que en el Madrid ya lo hace, que hace auténticas diabluras y que desde luego te puede levantar un partido, le puede dar la vuelta o mil cosas, ¿vale? O mil cosas. Entonces, si no estás convencido, si no crees que sea así, si crees o piensas que, bueno, pues de alguna manera la cosa no va a funcionar, haz lo que quieras, pero luego tienes que aceptar las consecuencias, y creo que Luis de la Fuente al final le van a dar mucha caña con esto, ya lo veréis. Yo estoy casi convencido de que le van a dar además bastante duro, porque es que ayer Brahim justo lo hizo muy bien, ¿me entendéis? Entonces, bueno, pues él sabrá lo que ha hecho y lo que quiere hacer y todo este tipo de cosas. Bueno, vamos a dejar esto por aquí. Vamos a ponerlo aquí, vamos a saltar ya directamente al tercer tema, pero no sin antes comentar, aunque bueno, esto para cuando salga este vídeo a lo mejor ya se ha terminado, pero por aquí tenéis cómo va la Fórmula 1 ahora mismo. Sainz pelea con Verstappen y salida de pista de Alonso. Luego veremos a ver cómo termina el asunto, pero bueno, seguramente esto ya cuando salga habréis visto el desenlace y todo este tipo de cosas, pero por lo menos que sepáis por dónde van los tiros. Y ahora vamos ya con el tema, o con otro tema
que surgió ayer en redes sociales, que sinceramente me hace gracia porque yo no lo interpreté de la manera que lo estaban interpretando aquí, y fue precisamente este vídeo de Kylian Mbappé, que os voy a poner aquí a pantalla completa para que lo veáis y luego me decís. These roads of flames are These roads of flames are These roads of Bueno, ahí veis que hay un segundo, yo diría unos instantes o nanosegundos, en los que Mbappé duda por un momento lo que va a hacer. Pero según la cuenta esta de Mario, dice que el jugador se piensa que es una camiseta del Real Madrid, que es una camiseta del Real Madrid, y se piensa dos veces el firmarla. Pero yo no creo que sea así, porque si os fijáis, a donde mira Mbappé no es realmente a la camiseta cuando duda. Realmente lo que hace, como veis ahí, es mirar hacia un lado, hacia otra parte. ¿Veis que hay una línea de fuga en la mirada? No se refiere a la del Real Madrid o a esa camiseta que es sospechosamente o parece sospechosamente del Real Madrid, sino que mira hacia un lado, pero luego la vuelve a firmar y ya está. O sea, lo que pasa es que la gente le quiere dar mucho bombo a un tema que para mí pues no lo tiene, o sea, no es tan importante, y por supuesto no quiere decir ni mucho menos que el jugador se niegue o rechace firmar camisetas del Real Madrid, que de hecho yo personalmente creo que no le importa, pero sí que es verdad que siempre hay un punto de pensárselo dos veces, ¿no? Como decir, hostia, a ver qué voy a firmar. No vaya a ser que luego salga en las noticias y me la líen y haya un problema y tal y cual. Yo creo que eso sí que lo piensan hasta cierto punto, pero si tiene que firmar una camiseta del Real Madrid en un momento dado, tampoco es cosa de el fin del mundo, ¿me entendéis? Yo creo que él ya tiene asumido lo que hay, seguramente en el PSG también tienen asumido lo que hay, todo el mundo en Francia yo creo que está ya con la mosca detrás de la oreja de que se va a marchar y de que no va a haber otra manera, o sea que efectivamente es que va a ocurrir y poco más. Y bueno, pues si ocurre, chico, tampoco es cosa del otro mundo. O sea, yo creo que en ese sentido tenemos que tener todos claro que prácticamente medio mundo sabe ya dónde va a terminar Kylian Mbappé, y que intentar negar la evidencia o no firmar una camiseta es absurdo. O sea, es que yo realmente ni siquiera veo en ese gesto el hecho o la acción de Mbappé de rechazar o renunciar a firmar una camiseta. No lo veo tan claro, desde luego, como lo ven por aquí. Pero bueno, que eso ya es cuestión de cada uno. Como digo, de todo lo que me he encontrado de insiders en Twitter o en X del Real Madrid, de información, esta cuenta de Season, la verdad es que me tiene maravillado, porque suelta unas cosas. Os digo que Season de hecho interactúa con José Félix Díaz, o sea que supongo algo tiene que tener. Un día le preguntaré a José Félix si le conoce o no le conoce o ha oído hablar de él. Bueno, que claro, sí que ha oído hablar de él, evidentemente, pero el asunto es si conoce o sabe quién es, porque está claro que algo en mi opinión, algo de información, y bastante buena, tiene que tener, ¿vale? Y ahora os voy a pasar precisamente un tuit suyo que a mí personalmente me dejó cariacontecido, porque ya está hablando directamente de jugadores, de fichajes, y se conoce que tiene buena información. Estoy buscándolo, ¿vale? Dadme un segundo, porque lo compartí por aquí el tuit y ahora no lo encuentro, pero es respecto a un jugador del espectro europeo que está en el Paris Saint-Germain y que tiene, por lo visto, una cláusula pro Real Madrid. Mira, aquí lo he encontrado y aquí os lo voy a enseñar. Mirad, Xavi Simons, que vino del PSV Eindhoven al PSG, firmó con el equipo parisino y existe una cláusula de salida hacia el Real Madrid estilo Haaland, por una cantidad, digamos, asumible. No sabemos la cifra exacta. El tema es, ¿nos cabe? Bueno, luego se cuestionaba acerca de si el jugador podría estar efectivamente o ser de la partida del Real Madrid, pero como veis, bueno, pues es un poco más complicado, ¿vale? El asunto es que, bueno, pues al final este tipo de jugadores que en un principio pues a lo mejor no parecían tan cercanos al Real Madrid o con tantas posibilidades, también se piden una cláusula pro Real Madrid en el caso de que al final el Real Madrid apareciera. Y por lo visto, después de su última actuación, dice Season por aquí, la directiva quedó bastante impresionada, ¿vale? Dice, el tema nos cabe, la verdad es que en la eliminatoria versus Leipzig, en los dos partidos dejó impresionado al club. Es decir, que el jugador tiene talento, tiene eso que tienen los grandes jugadores, y al Real Madrid no le ha pasado desapercibido. Y lógicamente pues podría caber la posibilidad de que al final Xavi Simons se viniera con nosotros. Bueno, vamos a ver, vamos a esperar. Lógicamente esto queda mucho, pero es el tema si nos cabe o no nos cabe. Pero efectivamente es muy bueno y ha dejado impresionado al club, así que ojo con este tema.
la verdad es que a quien menos me hubiera esperado ver en un problema con Hacienda, sinceramente, sería a Iniesta, Andrés Iniesta, al que la Hacienda de Japón le reclama ni más ni menos que 580 millones de yenes, que no sé lo que será en euros, pero desde luego ya con 580 millones de yenes me suena a auténtica bestialidad. Ahí lo tenéis, una noticia que salía ayer y decía: la Hacienda nipona le reclama el pago de 580 millones de yenes. Japón acusa a Andrés Iniesta de evadir millones de euros en impuestos. Bueno, a mí personalmente no voy a hacer ni mucho menos carnaza de todo esto, ni un ataque fácil a Andrés Iniesta porque fue del Barça. Lo que sí voy a hacer, por el contrario, es un llamamiento a que todo el tema impositivo empiece a homogeneizarse y sobre todo a simplificarse a nivel mundial, porque cada día más tenemos situaciones de personas, como por ejemplo un servidor, que por motivos personales se marcha a Estados Unidos, crea allí una empresa, luego está por otro lado, viene a España, tiene que tributar en ambos sitios y es un jaleo, y todavía Andrés Iniesta tiene gente que se lo lleve, ¿vale? Y tú resulta, porque lógicamente esta gente tiene legiones de abogados, de dinero, de medios y tal y cual, aún así es una pasta lo que le piden. Pero bueno, lo que quiero decir es que para gente en un mundo digital global en el que nos movemos hoy, a lo mejor una persona como yo o parecido no tiene la facilidad y tú quieres hacerlo todo bien, porque lo que menos quieres es tener historias raras, o sea, quieres pagar impuestos donde haya que pagar impuestos, hasta el punto de que muchas veces dices: madre mía, cantidad de pasta estoy pagando, pero bueno, vale, tengo que pagar impuestos, lo que sea, y quieres hacerlo bien, pero resulta que no lo haces bien porque resulta que la ley dice no sé qué historias y tú, que bastante tienes ya con llevar un negocio adelante, te encuentras un día con un problema. Yo de momento toco madera, no lo he tenido, pero eso sí, os digo que las horas que le he echado yo a buscarme la vida con tema de impuestos y tal igual, o sea, es un dolor, os digo. Entonces, en ese sentido, honestamente creo que las reglas tendrán que ir homogeneizándose y simplificándose poco a poco a medida que vaya avanzando el mundo digital, porque es cada vez más gente la que vive fuera de sus países de origen, que crea empresas en otros sitios, que se va para acá, que vive allí, que no sé qué. Entonces, en este sentido, creo que deberíamos homogeneizarlo todo un poco más, porque si le pasa cada 2x3 a diferentes futbolistas, yo no creo que ya sea tanto el ánimo de seguir ganando dinero, pues que ya ganan una pasta. Lo que pasa es que al final, lógicamente, la gente que les lleva todo este tema, pues intentan ser lo más comedidos posible, pero la legislación es tan farragosa que al final genera problemas. Esto es un coñazo, evidentemente. Y precisamente no quiero terminar aquí con Season, precisamente porque ayer dejó, como digo, otra perla muy interesante al respecto de lo que puede ser Güler en el Real Madrid, o por lo menos para poneros en el mapa por dónde está la gestión de Güler, por qué se hacen las cosas que se hacen y por qué encima tenemos al segundo entrenador de Turquía efectivamente apoyando lo que está haciendo el Real Madrid, en el sentido de que no le importa en cierto modo cómo se está gestionando. Y os lo voy a poner en grande para que lo veáis ahí. En el Real Madrid tratan de manera muy inteligente a los jugadores jóvenes. Todos los brasileños son un ejemplo de ello. El club está, esto lo dice Ismael García, segundo entrenador de Turquía. Todos los brasileños son un ejemplo de ello. El club está demostrando que sabe tratar muy bien a los jóvenes y que no les mete una presión innecesaria más allá de la que tienen por estar en el Madrid. Necesitan ir quemando etapas y que el resto no les queme a ellos. El filtro para llegar al Madrid es tan grande que tienen que tener todas las condiciones y más. Y muchos se pueden quedar en el camino. Ser paciente y dar el tiempo necesario a Arda Güler para seguir madurando es una forma muy inteligente de hacerlo. Bien, como veis aquí, precisamente por esto es por lo que todo el mundo tiene que tener en cuenta que la gestión que hace el Real Madrid es la más inteligente de todas. Sabe que tiene joyas en potencia, diamantes en bruto que tiene que saber explotar, ¿vale? No vale darles una patada, presionarles, apretarles. Es cierto que en el Madrid hay mucha exigencia, pero también ellos saben que con un poquito de tiempo y de adaptación estos jugadores pueden rendir una cosa tremenda. Entonces, ¿para qué les vas a añadir presión o generar una presión extra? Por el contrario, lo que hace el Real Madrid es decir, vale, ok, tranquilos, no os preocupéis, que ya veréis cómo al final sale todo y todo va bien. Bueno, pues yo la verdad es que me alegro cuando veo estas cosas, porque al final te dan a entender que de alguna manera el Real Madrid está haciendo una gestión muy inteligente. También le quita un poquito de presión al jugador, sobre todo por la parte de Turquía, que sabéis que podrían presionarle mucho. La prensa está pidiendo que juegue, que dé minutos, pero todo tiene que ir con calma y tiene que tener unos procesos que el Real Madrid sabe cuáles son. Entonces, bueno, vamos a dejarle funcionar y listo.
Por cierto, que no me he querido sustraer a uno de los párrafos que dejaba el agente de Endrick sobre su fichaje, porque si fue, como os he dicho antes, Neymar el jugador que impulsó, entre comillas, el fichaje de Endrick, probablemente sin saberlo, porque era un talento espectacular. Bueno, pues resulta que en esa carrera, como os he mencionado antes, también andaba metido el Chelsea, y precisamente cuando entró el Chelsea, por lo visto estaba todo prácticamente hecho. Prácticamente hecho en el sentido de que el Chelsea lideraba, no tenía rival, en un principio no era otro equipo que... no había otro equipo que realmente estuviera tan interesado o hubiera mostrado tanto interés como el Chelsea, o sea que todo parecía hecho y predispuesto para que al final el Chelsea se llevara el gato al agua. Pero el problema es que el Chelsea quiso racanear el precio al Palmeiras, no pagar lo que les pedían, y ahí es cuando entró el Madrid, que curiosamente, a pesar de intentar ahorrarse dinero en el mercado europeo porque la Premier lo está petando todo, lo cierto es que el Real Madrid puso, aquí sí que con Endrick puso lo que hubiera que poner, y sabéis que al final el fichaje nos va a salir con variables y tal por 70 millones de euros entre pitos y flotas, pero que luego lo vamos a amortizar sin problema. Entonces el agente dice que efectivamente cuando entró ya el Real Madrid, cuando entró Florentino con la cartera, se acabó la historia. El Chelsea prefirió no jugársela, obviamente el Chelsea también tiene una situación económica muy delicada, prefirió retirarse de la puja, y automáticamente cuando entró el Real Madrid no hubo otra cosa que hacer, y al final Florentino una vez más le pasó por encima a un club inglés, pero eso sí, en territorio nuestro, que es Brasil. Ahora mismo no hay absolutamente otro país que esté generando más prolíficos jugadores que terminan potencialmente en el Real Madrid más que Brasil. Entonces en este sentido yo me alegro mucho, como digo, de la gestión que hace Florentino, porque todo esto es entre bambalinas, de esto nadie se entera, hasta que al final un día te dicen, oye, que es que el Madrid estaba ahí, que es que este jugador ya lo tiene el Madrid, que es que este jugador ya lo conocía el Real Madrid. Eso es gestión profesional, y eso es lo que marca la diferencia ahora entre el equipo blanco y prácticamente cualquier otro equipo del mundo. Y a mí de verdad no me digáis que esto no es un puñetero milagro, porque ayer Sergio Quirante nos desvelaba que Thibaut Courtois, que fue operado, si no recuerdo mal, el miércoles o el martes o algo así, o sea, no creo que hace mucho tiempo, bueno, pues Thibaut Courtois estuvo ya en Valdebebas empezando su recuperación. O sea, yo me quedé flipado, digo, pero bueno, ¿qué hace este tío que tiene que ir? Que por lo visto llegó, que él no podía conducir para llegar a Valdebebas, seguramente le llevarían otra persona, porque él todavía no puede conducir. Bueno, pues ayer ya estaba Courtois preparando su recuperación, lo cual es absolutamente bestial, teniendo en cuenta que es que no han pasado prácticamente ni 72 horas de una operación de meniscos. Es que es increíble lo que este tío, la voluntad que tiene para volver al Real Madrid cuanto antes, que se presume será entre 6 y 7 semanas. Ojalá que le vaya todo muy bien, de verdad, ojalá. Las ganas que tiene Courtois, porque claro, te comes un cruzado, ¿vale? Durante 8 meses, como una bestia, como un animal, reventado, no sé qué, psicológicamente, y encima luego cuando estás volviendo ya, que estás a punto de volver con el equipo, te vuelves a lesionar la rodilla con un tema de menisco que, aunque no sea tan grave como el cruzado, al final es un jaleo, porque son 2 meses de baja y en 3 días estás ahí ya preparando tu recuperación. Yo de verdad que hay cosas que es que me dejan absolutamente anodadado de nuestro Real Madrid. Sinceramente creo que ese es el camino por el que tenemos que ir, y esa es la vía, la actitud de los jugadores, que son extremadamente profesionales y que en ese sentido no tienen duda ninguna en hacer auténticas barbaridades, entiéndase bien, barbaridades dentro de la ética del trabajo que tienen para volver al Real Madrid y estar con los suyos, poder ayudar, poder formar parte del equipo. Lógicamente encima a Courtois le ha salido una competencia bestial con Lunin, porque se está convirtiendo en un portero magnífico también, lo cual es bueno para el Real Madrid. Y bueno, pues en este sentido es cuestión de esperar, es cuestión de ver a ver si puede adelantar su recuperación. Y bueno, a lo mejor vemos a Courtois todavía, no creo que ya en esta temporada, yo creo que la ha perdido, pero por lo menos que esté ya listo para la pretemporada. Y luego tenemos que tener claro que Miguel Gutiérrez va a tener un futuro brillante en el mundo del fútbol. Lo que no sabemos es en qué equipo. Ayer José Félix Díaz estuvo hablando sobre Miguel Gutiérrez y comentó que si vuelve al equipo no va a ser para ser revendido, sino para quedarse, y que precisamente por eso tiene opciones de hacerlo. Pero lo que cada vez yo he ido leyendo un poco más en diferentes reportes que han pasado por aquí, comentarios, rumores, es que efectivamente el Real Madrid está muy dispuesto a recomprarle por los 8 millones de euros que tiene de recompra. El tema es que el Real Madrid, si por ejemplo el Girona decidiera venderlo, el Girona por ejemplo le llega una buena oferta de la Premier, le llega una buena oferta de donde sea, y decide venderlo, el Real Madrid agarraría el 50% de lo que valiera.
¿vale? Porque además tiene una cláusula liberatoria de 30 millones de euros, es decir, que el Real Madrid se llevaría 15 millones, sea el trato o fuera el trato cual fuese. Y yo en ese sentido la verdad es que me alegro, porque Madrid se dejó bien atado a un jugador que de alguna manera podía y apuntaba bastantes maneras, tenía pinta de que lo podía hacer muy bien, y vaya si al final él lo ha hecho bastante bien en el Girona, en un Girona que también ha estado inmenso y que lógicamente le puede dar la oportunidad de volver al Real Madrid. Incluso decía si fichamos a Davis, o sea que bueno, pues oye, no sé cómo lo va a hacer Madrid con Mendy, Davis y Miguel Gutiérrez. El que para mí va a ser sacrificado es Fran García, casi seguro, y bueno, pues en este sentido ojalá que efectivamente pues le vaya todo lo bien posible al muchacho. No sabemos si será en el Real Madrid o será en cualquier otro equipo, ¿vale? Pero yo en este sentido tengo que decir que estoy bastante contento, puesto que creo que Miguel Gutiérrez tiene una posibilidad bastante grande de quedarse en el Real Madrid, si bien es cierto que tiene una competición, una competitividad por los lados con Mendy, que es un crack, y este Alphonso Davies, si viene, pues bastante voraz. Pero bueno, vamos a ver cómo lo gestiona y vamos a ver qué decisión toma el Real Madrid con respecto a Miguel Gutiérrez.